El tema que quiero compartir con ustedes en esta ocasión, hermanos, es la dureza de corazón, causas, peligros y remedio. Y lo haremos basado en el pasaje que acabamos de leer. Como algunos de ustedes posiblemente saben, el autor de los Hebreos escribe esta carta a personas que eran del trasfondo judío, de ahí carta a los hebreos. Judíos que habían profesado fe en Cristo, pero que estaban padeciendo diversos grados de hostigamiento de parte de sus compatriotas judíos y por causa de ellos haber abandonado esa religión, ese sistema religioso que es el judaísmo, valga la redundancia. Y en medio de dicho hostigamiento, ¿qué estaba sucediendo? Que muchas de estas personas que profesaban fe en Cristo estaban sintiéndose tentados, oigan esto, a volver otra vez a ese judaísmo del cual ellos habían abandonado. Y esto implicaba para el autor de los Hebreos un retroceso y un menosprecio de lo que Cristo vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso es que el autor comienza esta carta procurando presentar a Jesucristo como superior a todas las cosas. Y eso es lo que hace en los primeros capítulos. O sea, Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a los profetas, Cristo es superior a todo el sistema del antiguo pacto. Por lo tanto, querer otra vez volver atrás a esa religión de la cual ellos habían salido era un menosprecio a la persona y a la obra de Cristo. Y por eso el autor hace una serie de advertencias con respecto a esa tentación de volver atrás, de eso que ellos decían haber profesado, decían haber conocido. Y esta sección que hemos leído es uno de esos pasajes donde el autor hace una tremenda advertencia. En este pasaje que acabamos de leer, el autor de los Hebreos cita el Salmo 95, donde David exhorta al pueblo de Israel a no endurecer su corazón cuando ellos escucharan la voz de Dios, como lo había hecho muchos años atrás en el desierto, cuando estaban siendo guiados por Moisés a la tierra prometida. ¿Y qué hace el autor de los Hebreos? Él nos dice y él establece que esa misma dureza de corazón que evidenció el pueblo de Israel y que David advirtió que no se manifestara en la época de él, en la época que él vivió, podía estar manifestándose también entre ellos, a los cuales él escribe, con los peligros que eso pudiera traer. De modo que ese es el trasfondo de la advertencia que nos da el autor de los Hebreos. Y es bueno aclarar aquí, hermano, por si acaso, que cuando se menciona el corazón, no estamos refiriendo a un órgano físico. Bueno, nosotros a veces hablamos, hermanos, en la iglesia, asumimos que todo el mundo tiene el trasfondo nuestro y a veces hay gente que se confunde. No estamos hablando de un órgano físico, estamos hablando del interior mismo del hombre, donde están los pensamientos, la voluntad y las emociones. Y cuando hablamos de dureza de corazón, dice un diccionario que en las escrituras se refiere principalmente al rechazo persistente en el interior de escuchar y obedecer la palabra de Dios. ¿Qué es la dureza de corazón? El rechazo persistente interior de escuchar y obedecer la palabra de Dios. Y hermanos, esta advertencia que aparece en la carta de los Hebreos, yo creo que es sumamente relevante para todos los que estamos aquí en esta mañana. No importa qué tantos sermones hayamos oído, ni qué tanto hagamos por la obra de Dios, qué tanto tiempo tenemos en la fe, la realidad de la dureza de corazón, es un peligro que está ahí y que pudiera estar debilitándote espiritualmente y apartándote del camino correcto, aunque vengas todos los domingos a la iglesia, a esta iglesia. Y yo quiero considerar con ustedes este tema respondiendo 3 preguntas que están conectadas con el mismo título del mensaje y procuraremos que el mismo pasaje nos responda. En primer lugar, ¿qué es lo que lleva a las personas a endurecer su corazón? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿cuáles son los peligros de la dureza de corazón? Y en tercer y último lugar, ¿cuál es la cura en contra de la dureza de corazón? De modo que veamos en primer lugar la primera pregunta. ¿Qué es
lo que lleva a las personas a endurecer su corazón, sus corazones? Y la respuesta, hermanos, a esa pregunta, basado en el texto que acabamos de leer, es que en sentido general, cualquier pecado en nuestras vidas puede endurecer nuestro corazón, pero especialmente el pecado de la incredulidad. Repito, cualquier pecado en nuestras vidas puede endurecer nuestro corazón, pero especialmente el pecado de la incredulidad. Veamos, por un lado, cómo el pecado en general endurece el corazón. Dice capítulo 3, versículo 13 de Hebreos, repito, la lectura. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Para qué? Para que ninguno de vosotros, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño de ¿qué? Del pecado. O sea que cualquier pecado en nuestras vidas que no lo estemos tratando bíblicamente pudiera estar endureciendo nuestro corazón. Y el texto habla del pecado en sentido general. ¿Y cuál es la característica fundamental de este pecado? ¿Qué produce este pecado? ¿Qué produce el pecado? Es el texto. El pecado produce engaño. Por eso habla del engaño del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos engaña. El pecado te engaña a ti y el pecado me engaña a mí. El pecado nos engaña haciéndonos creer que estamos haciendo, que lo que estamos haciendo tal vez no nos llevará a cometer otros pecados. Nos hace creer que podemos seguir sirviendo a Dios con devoción, que podemos incluso predicarle a otros la palabra de Dios, o que podemos seguir agradando a Dios en general. Y resulta que el pecado está engañándonos y endureciéndonos, porque no lo estamos tratando bíblicamente. El pecado nos lleva a pensar que venir a los cultos de la iglesia de alguna manera puede que esté neutralizando los efectos negativos de nuestro pecado. Pero mientras estamos pensando así, nuestros corazones, hermanos, puede ser que se estén endureciendo cada vez más y más y más. Y puede que todavía nadie se esté dando cuenta de que tú estás en ese estado espiritual. O sea, tú estás aquí hoy y la gente te ve muy bien. No tienen que ser pecados visibles y desagradables en lo que estás. A lo mejor tú te sientes mal por algo que alguien te hizo. Aquí mismo en la iglesia o alguna otra persona. ¿Y qué pasa? Alguien te hizo daño, alguien te ofendió, alguien te trató mal, y eso ha llenado de amargura tu corazón. Y en vez de tú tratar bíblicamente con el pecado de la amargura, tú lo que haces es que alimentas ese pecado dentro de ti. ¿Y qué sucede? Que esa amargura que tú estás teniendo y que no estás tratándola con la persona que tiene que tratarla, sigue ahí, y la amargura, dice otro texto en hebreo, como una raíz. ¿Qué pasa con la raíz? Que cuando coge fuerza, que se desarrolla la planta, ¿no es así? Entonces la amargura que se va desarrollando los pecados, y la raíz, mientras más se va afincando en la tierra, más difícil se hace de sacar. Y esa amargura está posiblemente endureciendo tu corazón, al punto de que ya no te es posible perdonar a la persona que te hizo este mal. Y puede ser que Dios esté hablando a tu alma a través de circunstancias aún aflictivas, pero en tu amargura eso no te está permitiendo escuchar la voz de Dios. Y oigan, ¿qué pasa? Que esto se va convirtiendo entonces en un círculo vicioso. ¿Cómo así? Porque al final tú tienes un pecado que no lo tratas bíblicamente. ¿Y qué pasa? Ese pecado hace que se endurezca tu corazón. Pero cuando se endurece tu corazón, ¿qué pasa? Eso te lleva a cometer otros pecados. Y ese otro pecado, ¿qué hace? Endurece más tu corazón. Y ahí la situación se va cada día poniendo más difícil. Porque cuando nuestro corazón está endurecido a la palabra, fruto de nuestra amargura, fruto de cualquier otro pecado, hermano, pudiera llegar el punto de que solamente el juicio de Dios sea lo que nos espere. Yo recuerdo un sermón que prediqué del tema de la amargura y mencioné una anécdota, pero que se aplica perfectamente a esta historia también, que es la historia de Susana y Samuel Wesley. Ellos
tuvieron 19 hijos, ¿verdad? Para los que dicen que 4 o 5 es mucho, ellos tuvieron 19 hijos. Ellos fueron los padres de Juan Wesley, el fundador del movimiento metodista. Y es una historia muy interesante la vida de ellos, pero es una historia que tuvo sus luces, pero también tuvo sus tragedias, por decirlo así. El padre de los Wesley era Samuel Wesley, como decía, y una de sus hijas, de sus 19 hijos, se llamaba Hetty. Oigan qué interesante. Ellos vivieron en el siglo XVIII, es decir, en los 1800. Y en esa época, Hetty, estando soltera, se enamoró de un hombre. ¿Y qué hizo? Que se escapó junto con ese hombre. En el siglo XVIII. El asunto fue que se escapó con él y quedó embarazada. Después de quedar embarazada, entonces, ese señor con el que ella se había escapado, rehusó casarse con ella. Entonces aquí tenemos una muchacha que se escapó de la casa en esa época, quedó embarazada y el hombre con el que se escapó rehúsa casarse con ella. Cuando ella se ve ante esa situación tan crítica, entonces ella, ¿qué hace? Se le ocurrió la idea de, había otro señor que estaba como interesado en ella y ella apresuradamente se casó con ese otro hombre, como una forma de tratar de cubrir su embarazo. O sea que estamos hablando de una persona que cada decisión que tomaba era de mal en peor. Al final la historia fue desastrosa. ¿Por qué? Porque el niño murió que tuvo. El matrimonio fue un desastre. Y la persona con la que se casó también la abandonó. Ay, qué cuadro más dramático, ¿verdad? ¿Qué hizo Hetty en ese momento? Hetty decidió regresar a la casa de su padre. No tenía para dónde coger ya. Tuvo que regresar a la casa de su padre sumamente humillada, avergonzada y arrepentida por todo lo que ella había hecho. Samuel Wesley, a pesar de que era un ministro de la iglesia anglicana, hermanos, él no quería perdonarla. Él no quería perdonarla. Él se sintió ofendido, se sintió agraviado por lo que su hija le había hecho. Y él no quería perdonarla. Cuenta la historia que en esa época John Wesley era el asistente de su padre en la iglesia. Y algunas veces le tocaba predicar los domingos. Y Wesley estaba sorprendido de que cómo es posible que mi papá, siendo el pastor, no esté dispuesto a perdonar a su propia hija. Y él como que no entendía eso. Entonces, hermanos, llega el domingo y el culto en la iglesia, así como estamos todos aquí. Pero ya ustedes saben, en la iglesia se sabía todo lo que estaba pasando. Y le tocaba predicar a John Wesley. John Wesley se para y dice, miren hermanos, yo quiero predicar en esta mañana acerca del perdón de Dios. El perdón de Dios. Y estaba predicando, Dios nos perdonó, hermanos, cuando éramos pecadores. Éramos malos, no merecíamos el que el Señor tuviera misericordia. Sin embargo, a pesar de eso, Él nos perdonó. Y se pasó, hermano, todo el sermón hablando del perdón de Dios. Cuando al final del sermón llega la parte de la aplicación, el papá está sentado ahí, él dice, y como parte de la aplicación, papá, perdone a su hija. Delante de toda la iglesia, al pastor. Mire, hermano, el papá cogió un pique, como decimos, una cuerda, y le dio un tremendo boche por eso que le había hecho. Y se molestó grandemente con John. Pero John Wesley no se dio por vencido. Él después de una semana estaba reflexionando y dijo, oye, es que yo fui muy directo. ¿Cómo ya hablo del perdón de Dios? Pero es que lo puse contra la cuerda al pobre. Yo voy a cambiar la estrategia. El domingo siguiente le tocaba predicar de nuevo. Ya ustedes vieron lo que pasó el domingo pasado. El domingo siguiente le toca predicar de nuevo a toda la iglesia. La situación está crítica, la familia, todo el mundo sabe lo que está pasando. Y se para John Wesley a predicar. Hermanos, esta mañana yo quiero hablar acerca de un texto que dice, no juzguéis unos a otros. Y empieza a predicar, no juzguemos, hermanos. Mira la viga que hay en tu ojo, no mires la paja de los ajenos.
No debemos juzgarnos porque todos somos pecadores. No nos juzguemos, no nos juzguemos. Y cuando está terminando el sermón en la aplicación, papá, no juzgue a su hija, recíbala. Pero hermanos, la parte trágica de esta historia es que la amargura que había en el corazón de Samuel Wesley era tan grande que ahí lo volvió a reprender, se molestó tanto con él que por mucho tiempo ni le habló a John Wesley. Y le prohibió que lo volviera a mencionar el asunto. La realidad es que Samuel Wesley nunca perdonó a su hija. Nunca la perdonó. Él tenía su corazón tan endurecido por esa ofensa que ella le había hecho, que no valieron los sermones de John Wesley acerca del tema. Porque, ¿cuál es el punto aquí que ilustrar? Que el pecado, cuando no es tratado, endurece nuestro corazón. Y cuando ese corazón está endurecido, muchas veces no importa que venga el ángel de Gabriel a predicar la palabra. No vas a escuchar. Porque has dejado que tu corazón se endurezca por el engaño del pecado. Y por eso decimos, hermanos, cuidado con el pecado. Porque el pecado endurece, cualquier pecado endurece. Pero no solamente cualquier pecado endurece, la incredulidad de forma particular endurece el pecado. Dice, tened cuidado, versículo 12, no sea que haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y dice en el versículo 19, no pudieron entrar a la tierra prometida, ¿por causa de qué? ¿De la qué? Incredulidad. De modo que el principal pecado conectado con la dureza de corazón es la incredulidad. Es que realmente no estamos creyendo de corazón lo que la palabra de Dios nos dice. Y eso nos lleva a resistirnos a ella. Por eso es que lo contrario a la incredulidad, ¿qué es? Lo contrario a la incredulidad es la fe. Y cuando la persona que escucha la palabra de Dios no ejerce fe, ¿qué pasa? Esa palabra de Dios no le aprovecha. Dice Hebreos 4:2 en su segunda parte. Pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Porque no fue acompañada, ¿por qué? De fe en los que la oyeron. Ellos oyeron la palabra, ellos estaban sentados ahí, pero ellos no estaban creyendo en esa palabra. Ellos no estaban ejerciendo fe. Y por eso no les aprovechó la palabra que escuchaban constantemente. Y eso a su vez alimenta otros pecados. Puede que tú estés aquí y tú no estás creyendo de corazón a Dios cuando te dice que ese pecado sexual oculto que tú estás practicando será para tu desgracia y tu destrucción. Tú no estás creyendo lo que la Biblia dice de que la raíz de todos los males es el amor al dinero y que dicho amor extravió a muchos de la fe. Tú de corazón, tú no lo estás creyendo. Tú crees que puedes alimentarlo y que te va a suceder diferente a otros. Y es posible que tú hayas visto la tragedia que es el guardar pecados en otros. Tú has visto esa tragedia, pero tú piensas que en el fondo a mí no me va a pasar. Yo creo que conmigo va a ser distinto. Total, hasta ahora he seguido en este camino y me está yendo bien. Y yo estoy cumpliendo con el Señor. Mi hermano, esa forma de pensar no es otra cosa que el engaño del pecado, de la incredulidad. Y tarde o temprano tú verás las consecuencias de este mal. Y eso nos lleva a la segunda pregunta de este sermón. Hemos visto en primer lugar qué es lo que hace que las personas se endurezcan. Hemos dicho el engaño de cualquier pecado en general, pero principalmente la incredulidad. Segunda pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de la dureza de corazón? Bueno, son varias cosas. En primer lugar, algo que ya vimos. Cuando el corazón se endurece, eso produce un mayor grado de endurecimiento. O sea, peco, no lo trato bíblicamente, me endurezco, ¿qué hace eso? Vuelvo a pecar, me vuelvo a endurecer más y más. El pasaje nos dice que Dios le habló constantemente a Israel, ¿pero qué? Ellos endurecieron más y más su corazón. Lejos de ablandarse el pueblo, ¿qué sucedió con la mayoría de ellos? La mayoría de ellos terminaron como Faraón. Clamaban cuando venía alguna dificultad, pero luego estaban más endurecidos, aunque aparentemente estuvieran siguiendo los elementos externos de la religión. Y esa condición se prolongó por los 40 años. Por eso dice el texto en Hebreos, que Dios le dijo, ustedes siempre se desvían
y no han conocido mis caminos. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que cuando está esa dureza de corazón, el instrumento que Dios usa para enternecernos, que es escuchar la palabra de Dios, lo que hace es que se convierte en un instrumento para endurecernos más. O sea, la palabra, que es lo que debe hacernos sensible, lo que hace es que nos endurece más. Eso es como cierto tratamiento que a veces uno tiene que tomar, pero ¿qué pasa? Porque se han levantado ciertas cosas ya en el cuerpo, ¿qué pasa? Que el tratamiento no te hace nada. Lo que hace es que comienza a afectarte a otras partes del cuerpo y no te sana para aquello por lo cual tú lo estás tomando. Eso pasa con la dureza de corazón. Lo que la palabra está supuesto a hacer produce el efecto contrario. Pero también dice la palabra, dice el texto, que la dureza del corazón trae apostasía. Apostasía. Dice, tened cuidado, de nuevo, versículo 12, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. O sea que el pecado, la dureza del corazón, ¿puede qué? Puede apartarte del Dios vivo, puede llevarte a la apostasía. Y qué penoso y triste es ver a personas, miembros de nuestras iglesias, a veces con años siendo miembros, que por el engaño de algún pecado en particular y por la incredulidad comenzar a tomar fuerza en sus vidas, esa persona primero comienza a apartarse del corazón, nadie se da cuenta. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Que comienza a alejarse poco a poco, hasta que al final termina abandonando el cristianismo. ¿Ustedes han visto personas así? Si ustedes tienen un tiempo en la fe, seguro que sí. Seguro que sí. Personas que no trataron bíblicamente con su pecado y terminaron abandonando la fe. Esto no significa que un verdadero creyente pueda perder la salvación. Dice Hebreos 3:14, porque somos hechos partícipes de Cristo, participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Y con esta aclaración el autor de los Hebreos nos está indicando que el retener nuestra seguridad hasta el fin es una marca ¿de qué? De que hemos sido hechos partícipes de Cristo. Ahora, hermanos, el peligro está ahí. Y el peligro se nos dice a nosotros. No importa el tiempo que tengamos como miembros de una iglesia, ni las actividades que hayamos realizado, ni las ofrendas que hemos dado, ni que, óyeme, que Dios me usó a mí, yo me acuerdo. Y hay gente que están aquí por mí en esta iglesia. Y yo fui un elemento clave. Eso no tiene que ver, eso no importa. Eso no importa. La Escritura nos dice que debemos de cada día examinar nuestra fe. Cada día examinar nuestra fe. De hecho, la anécdota que le conté hace un ratico de Samuel Wesley, ¿se acuerdan? De que no perdonó a su hija. Miren, por esta actitud de él y otras más, muy posiblemente eso evidenciaba de que ese señor nunca conoció la gracia de Dios en Jesucristo. Aunque fuera pastor de una iglesia, eso no tiene que ver. Él nunca quiso perdonar a su hija, a pesar de que ésta le pidió perdón. Y Cristo dice que en la palabra, que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? Tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará las faltas que hemos cometido. Porque una evidencia de que hemos sido perdonados es que estaremos dispuestos a perdonar a los que nos han hecho daño. Y miren, lo bueno de eso es que eso es concreto. Ahí no hay teoría. Hay personas que te han ofendido. ¿Estás tú dispuesto a perdonarlos o no? Esa disposición va a hablar mucho de tu verdadera profesión de fe. Pero el engaño del pecado que nos lleva a no perdonar, ¿qué hace? Que finalmente nos puede apartar el Señor. Y pueden dar la evidencia de que nunca hemos conocido la gracia de Dios. Otra consecuencia de la dureza del corazón es que eso trae el juicio de Dios. El juicio de Dios de manera temporal y el juicio de manera permanente. Hermano, ¿qué pasó con Israel por su dureza de corazón en el desierto? Que ellos no pudieron entrar, capítulo 3, versículo 11, a la tierra prometida. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dice Hebreos 3:19, vemos pues que no pudieron entrar, ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Por causa de qué?
de la incredulidad. Y cuánto se lamentó el pueblo cuando quiso entrar y vio que era demasiado tarde. Porque la dureza de corazón y la incredulidad de nuestra vida tendrá sus consecuencias. Óyeme bien, tendrá sus consecuencias. Algún día, mi hermano, el pecado te alcanzará. Si tú no lo estás trabajando ahora bíblicamente. Algún día vendrá el juicio de Dios. Hay un texto, hermanos, que a mí me impresiona, que es en Jueces, capítulo 1, versículo 4. Si quieren, solo escúchenlo. Dice así la palabra de Dios. Subió Judá y entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. Versículo 5. Y hallaron a Adonibesec, un rey, en Besec, y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adonibesec huyó y le siguieron y le prendieron. Y oigan lo que hicieron con él. Dice que le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Versículo 7. Entonces Adonibesec dijo: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y sus pies, recogían migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado el Señor. Hermanos, el juicio de Dios viene si no tratamos bíblicamente con nuestro pecado. Y hay situaciones a veces que nos pasan que uno no sabe, pero hay otras que uno sabe: oye, esto fue el Señor. Esto fue el Señor. El juicio de Dios está ahí. Y lo veremos, hermanos. Y lo lamentaremos. Yo recuerdo que a mí me pasó una vez cuando estaba yo en el colegio. Creo que era segundo de bachillerato, que ahora es como creo que cuarto. Ya, ahora han cambiado todos esos nombres, pero creo que ahora cuarto. Era segundo de bachillerato. Yo soy de la vieja escuela. Y recuerdo cuando comenzó el año escolar, hermanos, oiga, a mí me estaba yendo súper bien a mí en ese curso. Éramos muchísimos estudiantes. Y recuerdo que cuando llevaban y pasaban las notas, yo veía esas notas mías que estaban, y me acuerdo que en un momento dado yo dije: wow, pero a mí me está yendo súper bien. Y hermano, a mí prácticamente nada más me faltó así con la boca: yo no soy como los demás mortales que están aquí en este curso. Mira. Ay, yo soy lo máximo. Mira, hermano, después que yo dije eso, a mí me fue tan mal que yo nunca había tenido 2 rojos en una nota. Solo con un rojo en esa época. Yo no sé si eso usara. Que tú quedas por debajo de 60. Dios me dio no un rojo, no, 2 rojos. 2 materias quedaron por debajo de 60. Y ahí terminó mi fama. No llegó muy lejos. Ahora, hermano, yo recuerdo como ahora, cuando yo vi esa nota y la crisis, que ahí yo me di cuenta: ese fue el juicio de Dios. Ese fue el juicio de Dios. Por enorgullecerme y por no tratar bíblicamente con mi pecado. Y ustedes saben que, hermanos, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Porque más importante que ser inteligente o que le vaya bien es ser humilde ante Dios. Y Dios tratará contigo. Y Dios te humillará. Y Dios te quitará aquello de lo que tú te enorgulleces. O Dios hará que eso no te satisfaga. ¿Para qué? Para que al final tú seas sensible. Para que al final tú enternezcas tu corazón. ¿Y para qué? Para que al final tú le des la gloria y la honra solamente a Él. Y veremos la mano de Dios. Y reconoceremos: eso fue el Señor. Y es el juicio del Señor. Pero hay algo todavía más crítico, hermano, que el juicio de Dios, el juicio temporal, y es el juicio eterno, la exclusión del reposo definitivo del pueblo de Dios. Ese reposo del que habla el autor, refiriéndose a la entrada de Israel a Canaán, a la tierra prometida, y al que también añade el reposo de Dios en la creación. Es un texto, hermano, que tiene aspectos que son muy densos, que no es el propósito tratarlo aquí en esta mañana, pero al final es un tipo, es una representación del reposo definitivo al cual va a entrar el pueblo de Dios. Y los cristianos ya entramos al reposo por medio de Jesucristo. Miren que dice el capítulo 4, versículo 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. O sea que si tú estás aquí y tú estás en Cristo, ya tú entraste en ese reposo. Dice el versículo 8, porque si Josué les hubiera hablado de otro reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios.
porque al que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. El mismo Señor nos dice, Mateo 11, 28 y 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré ¿qué? Descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso, reposo para vuestras almas. Si estás en Cristo, ya tú estás en el reposo del Señor. Pero hay una realidad presente y una realidad futura, lo que los teólogos llaman el ya y el todavía no del reino. O sea, estamos en el reino, pero todavía no estamos. Porque hay una etapa presente que es espiritual, hay una etapa futura que será cuando Jesucristo vuelva y seamos glorificados. Y en ese momento entraremos a la Canaán celestial. Y lo que dice este pasaje es que el endurecimiento de corazón puede terminar excluyendo a una persona de entrar a ese reposo, llevándole ¿qué? A la condenación, porque con su dureza de corazón demostró que nunca había estado en el camino a la Canaán celestial, como dijimos hace un momento. Dice Hebreos 4:1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, oigan, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Tú dices que tú estás en el camino del Señor, pero ¿qué pasa? Hay dureza de corazón. Tú no estás tratando bíblicamente con tu pecado. Cuidado, no sea que tú crees que tú estás camino a la Canaán celestial, pero al final resulta que no llegues. El que no llega fue que se perdió. Y qué terrible sería esto, que desde una iglesia donde se predica la palabra, tú quedes excluido de llegar a cumplir la meta de llegar a la Canaán celestial. De modo que las consecuencias de la dureza del corazón están ahí, hermanos. Eso trae más dureza, eso trae apostasía, eso trae el juicio de Dios de manera temporal y también trae el juicio de Dios, puede traer el juicio de Dios de manera permanente. Ahora, hermanos, déjenme decirle algo bueno, y es que no todo es oscuridad en este sermón. Hay remedio para la dureza de corazón. Y eso es lo que yo quiero que veamos en tercer y último lugar. La tercera pregunta. ¿Cuál es el remedio para tratar con la dureza de corazón? ¿Cuál es el remedio? Y este es un remedio que podemos dividirlo en tres partes. En primer lugar, el primer componente de ese remedio es, tú sabes que tienes ese peligro. Tú percibes que hay algún nivel de dureza en tu vida. Entonces, en esta mañana, yo te invito a que tú escuches nuevamente la voz de Dios pidiéndole que te dé un corazón sensible y sobrio. Pastor, pero es que yo estoy muy duro. Pero te estoy diciendo lo que tienes que comenzar a hacer. Por más duro que te pídele a Dios que te permita de nuevo escuchar su voz con un corazón sensible y sobrio. Aunque tú digas que está muy duro, bueno, por eso trajimos el tema la dureza de corazón. Dios te está hablando. Dice capítulo 4, versículo 1, por tanto, temamos, no sea que permaneciendo en la promesa de su reposo, alguno parezca no haberlo alcanzado. ¿Qué dice el texto? Que debemos tener temor. Debemos de venir a escuchar la palabra de Dios con esa actitud. Esa voz de Dios que se predica, que se escucha de una manera autoritaria cuando por medio de las escrituras es expuesta. Por supuesto, hermano, estamos asumiendo que tú estás en una iglesia o estás en un contexto donde la palabra de Dios es verdaderamente predicada, ¿no es así? Porque hay muchos lugares al día de hoy, muchos sitios que se llaman iglesia donde no es la palabra lo que se predica. Y por eso es importante que un creyente esté bajo la sombra de un ministerio donde el que se para en el púlpito se para no a hablar de sus propias ideas, sino que sea fiel a la enseñanza de la Escritura, versículo tras versículo, texto tras texto, palabra por palabra. Hay muchas personas que van a la iglesia, pero lo que quieren es escuchar un mensaje motivacional. Y hay muchos predicadores que lo que les encanta son dar mensajes motivacionales. Tú eres un campeón. Tu mejor vida ahora.
Mira, hermanos, aquí no venimos a decirte que tú eres un campeón. Aquí venimos a decir que Jesucristo es el campeón. Tu mejor vida no es ahora. Tu mejor vida debe ser la eterna, la patria celestial. ¿Y qué hay que hacer ahora para tener esa mejor vida aquel día? Y al igual que no siempre la medicina que necesitamos es lo que más nos gusta, ¿verdad? Eso es raro, que a uno le digan una medicina, ¡ay, me encanta esa medicina! Por lo regular son malas. Por lo regular no nos gustan, por lo regular tenemos que esforzarnos. Así como no siempre la medicina que necesitamos es la que más nos gusta, de igual manera, óyeme bien, el alimento espiritual que debemos traer los pastores en la iglesia no es necesariamente el que sea más popular, no es el que apele más a los sentimientos, no es el que te haga sentir más cómodo, más bien. Una predicación bíblica será siempre el resultado de un correcto y profundo estudio de la Escritura de parte del pastor. ¿Para qué? Para que el mismo sea debidamente explicado y luego aplicado a la vida de los oyentes, llevándolos a esos oyentes siempre a Jesucristo. Y cuando tú estás bajo un ministerio así, entonces te garantizo que tú vas a estar escuchando cada domingo la voz de Dios por medio de instrumentos humanos. Y qué bueno, hermanos, que en esta iglesia se predica la palabra de Dios y que se escucha la voz de Dios. Hermano, esto es un gran privilegio. Esto es un gran privilegio que yo les animo de verdad a que no lo menosprecien, a que no lo desechen. Pero no es suficiente escuchar la voz de Dios que se predica desde este púlpito. Cuando tú escuches la voz de Dios, tienes que recibirla, como dice el texto, con temor. Temamos. Aunque en un sentido muy real los creyentes, dice la palabra, hemos sido librados del temor, existe, óyeme bien, un tipo de temor que es legítimo que tú tengas o que yo tenga si yo veo en mi vida algún rasgo de la dureza de corazón de la que hemos estado predicando. Y también debemos de tener dicho temor al contemplar a otros en mi propia comunidad o en la iglesia que puedan estar manifestando esos rasgos de temor, esos rasgos de dureza de corazón. Y, hermanos, yo recuerdo estudiando el texto como, bueno, no puedo tener temor, soy librado de temor, pero tengo que tener temor. Puede a veces como confundir un poco. Y yo escuché esta explicación de John Piper que para mí fue bastante clarificadora. Dice él, cuando ustedes eran pequeños, sus padres les decían muy firmemente, nunca corran a la calle. ¿A quién le decían eso cuando chiquitos? Vamos a ver. No vayan a la calle, no corran a la calle. ¿Por qué? Porque hay peligro en la calle. Un carro puede matarlos. En otras palabras, tengan temor de correr en la calle, lo que está diciendo, lo que le decían a su papá. Pero eso significaba que ustedes no podían divertirse en el patio de la casa, en la acera o en los parques. No. De hecho, dice Piper, la mayoría del tiempo ustedes ni pensaban en lo peligroso que era la calle. Solo cuando se acercaban a la calle, y quizá cuando la pelota caía rodando en la calle, o quizá cuando alguien les tentaba a correr cruzando la calle, cuando no debían de hacerlo, entonces ustedes sentían el temor de la calle. El resto del tiempo el temor les mantenía jugando en lugares donde no tenían que tener ningún sentido de temor. Así es, dice él, como ocurre con el temor a la incredulidad. Usted no vive constantemente sintiéndose mal. Solo experimenta esa sensación cuando aparecen las tentaciones a desconfiar de las promesas de Dios. E incluso entonces utilizan esa mala sensación de temor. ¿Para qué? Para correr hacia el patio seguro de la bondad y de las promesas de Dios. Así que la vida cristiana normal es consciente del terrible peligro de la incredulidad, pero no vive paralizada o aterrorizada por él, sino que vive en la fe. El temor solo surge cuando la fe comienza a debilitarse y solo se manifiesta el tiempo suficiente para hacernos volver a la valentía apacible de la fe. Cuando veas esos rasgos de incredulidad, siente temor, teme. Pero teme lo suficiente, ¿para qué? Para ir a donde tu papá y tu mamá. Para ir donde el área está segura. Para ir a las promesas de Dios y puedas vivir sin temor y sin ataduras. Para que puedas vivir en libertad para la gloria de Dios. Ahora, esa es la primera parte del remedio. O sea,
escucha con voz sensible la voz de Dios. En segundo lugar, vive en el contexto de una comunidad que esté comprometida con el beneficio espiritual los unos a los otros. Vive en el contexto de una comunidad que esté comprometida con el beneficio espiritual los unos a los otros. ¿Qué dice capítulo 3, versículo 13 de Hebreos? Antes, exhortaos ¿qué? Los unos a los otros. ¿Cuánto tiempo? ¿Una vez al año? ¿Cómo dice? Vamos a ver. ¿Cada qué? Cada día. Cada día. Necesitamos una comunidad de creyentes, sobre todo en el contexto de una iglesia local, en la cual los hermanos exhorten unos a otros como mecanismo correctivo cuando la cosa anda mal y hasta preventivo. ¿Para qué? Para evitar que no nos endurezcamos por el engaño del pecado. Porque puede que tú no estés mal, pero alguien te dice, pero mira, si sigue por ese camino puede terminar ahí. Necesitamos un mecanismo correctivo y preventivo. Y esto es verdadera comunión. Hermano, verdadera comunión no es sentarse a hablar del partido de anoche y cómo el Licey acabó con esa no es la verdadera comunión. Se gozó anoche, ¿verdad? Lo que son. Pero la verdadera comunión es esa, una comunión espiritual. Digo, se gozó y se sufrió, depende, ¿verdad? Tienen que tener cuidado aquí cuando menciona pelota y esas cosas. La verdadera comunión es, hermanos, unos a otros, motivándonos a seguir corriendo la carrera que tenemos por delante. Lamentablemente, en la medida en que el individualismo va creciendo en nuestro medio, así como el aislacionismo, o sea, el de aislarse, este concepto de comunidad se va perdiendo cada vez más. Pero, hermano, ningún creyente tiene esa excusa, y menos ustedes. Porque ¿cómo que se llama la iglesia? ¿No es Iglesia Cristiana de la Comunidad? Pues entonces ya menos todavía. La palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios y ella nunca pasará. Y ella nos dice que necesitamos exhortarnos los unos a los otros como parte de un remedio eficaz para perseverar en la lucha, en el camino, en la carrera cristiana. Hermano, nos necesitamos. Tú me necesitas, yo te necesito. Si no lo hacemos, entonces podremos ser fácilmente seducidos por ese pecado que llevamos dentro. Porque el pecado, tú sabes dónde está, en tu corazón. Aunque seas creyente, está en tu corazón. No como tu rey, pero sí como tu enemigo. Y ese ministerio de exhortarnos, es muy bonito hablarlo, ¿verdad? Debemos exhortarnos. En la práctica no siempre es así. Sobre todo, si hay algún grado de endurecimiento en tu corazón. ¿Por qué? Porque si yo voy a exhortar a alguien que yo siento que hay manifestaciones de dureza, ¿cómo posiblemente esa persona va a reaccionar si yo lo amonesto? Si yo le exhorto. ¡Ay, qué bendición, mi hermano! ¡Gracias! No, posiblemente se puede molestar. Y por eso es que es muy fácil mantener la comunión en un plano superficial. Déjame no profundizar mucho para no meterme en problemas. Pero mi hermano, en el nombre de Dios yo te imploro a que tú escuches la voz del Espíritu y tú te dispongas, basado en este mensaje, a que busques a hermanos que estén dispuestos a exhortarte. Óyeme bien, en cualquier área de tu vida. En cualquier área de tu vida. De ahí la bendición de los creyentes que hacen dinámica de grupos pequeños con este fin. Pero hermanos, es una interacción que se puede dar en cualquier contexto. Es una dinámica que debe ser necesaria. Alguien aquí puede estar diciendo, pastor, mire, estoy de acuerdo con usted, pero hay un problema. Y es que yo no encuentro hermanos así. A mí nadie se me acerca, nadie me dice nada. Si es así, pregúntate, ¿por qué la gente no se atreve a acercarse a ti? No, pastor, pero es que yo estoy dispuesto a que me lo digan. Claro, yo le respondo también, pero al final, sí, pero es que posiblemente es eso. Posiblemente es que la forma tuya hace que a otros hermanos les sea difícil acercarte a ti. Y por eso yo te animo a que tú le preguntes a alguien cercano, que mira, dime con sinceridad si hay aspectos en mi carácter que tú crees que son un impedimento para que otros se acerquen. ¿Tú te atreves a preguntar eso? Pregúntale a otro, ¿hay aspectos en mi carácter que tú crees que impiden a otros se acerquen?
No, yo no voy a hacer eso. Ya, bueno, ahí está, ya. Ahí está. Busca, hermanos, así. Cambia esas cosas y órale a Dios para que esto sea una realidad en tu vida. Como dice un comentarista, la exhortación no es solamente a llamar la atención a uno que se equivoca. Incluye el compañerismo cristiano que refuerza a un hermano. Y dice él, es alarmante ver el número de personas que se apartan de nuestras iglesias después de meses o años de participación activa. Y por eso hace falta el ministerio de animarnos unos a otros. Un amigo cristiano que, oye bien, que acompaña y estimula puede contrarrestar la tendencia al enfriamiento. Un amigo cristiano que acompaña y estimula puede contrarrestar la tendencia al enfriamiento. Y sigue diciendo este autor, todos sentimos la tentación de dejar la disciplina o la responsabilidad y regresar a una etapa anterior a la vida cristiana menos exigente. Debemos de reconocer el peligro serio de volver atrás en el camino del Señor y aprovechar cada día de nuestra vida y del tiempo que nos resta hasta que venga el Señor para proseguir a la meta y para ayudar a otros a hacer lo mismo. De paso, hermanos, esa exhortación, ese exhortarnos, debe ser de cualquier hermano de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa que tú tengas un título en un seminario o un título en la universidad. Mira, si es un hermano que tal vez tiene menos conocimiento que tú, un hermano tal vez que tú entiendes que le falta entendimiento en muchas cosas, si se acerca y te exhorta, cuidado con rechazarlo. Más bien, piensa que Dios puede estar hablándote a través de ese hermano y evitar la dureza de corazón por una actitud de arrogancia. O sea que la medicina hemos dicho que es escuchar la voz de Dios de una manera sensible y tener un contexto de comunidad para exhortarnos unos a otros. Y finalmente, la última parte de este remedio es aplícate constantemente el evangelio recordando lo que ya tienes mientras te sigues esforzando en la meta. Aplícate constantemente el evangelio de Cristo, recordando lo que ya tú tienes mientras te sigues esforzando en llegar a la meta. Dice Hebreos 4, del 2 al 3. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra a ellos por no ir acompañada de la fe en los que oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en ese reposo. Como decíamos, el autor menciona que los que sí hemos creído fue porque oímos la palabra con fe. Y hermanos, ese es el evangelio. Ese creer que nos permite entrar ahora en el reposo, pero que nos motiva a seguir esforzándonos en llegar al reposo eterno. Dice el versículo 10 del capítulo 4. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. En otras palabras, ya nosotros entramos en ese reposo por medio del evangelio de Jesucristo. Hermanos, ya entramos en ese reposo. No hay nada más que añadir. Somos completamente aceptos delante de Dios. Sin embargo, como hemos sido aceptados, ahora debemos de esforzarnos en correr la carrera hasta llegar al reposo eterno. Porque si no lo hacemos, caeremos en el mismo patrón de desobediencia del pueblo, pudiendo evidenciar ¿qué? Dureza de corazón. Y por eso concluye diciendo el autor, versículo 11, procuremos pues, entrar en el reposo. O sea, estamos en el reposo, pero como quiera, procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Apliquémonos el evangelio de Jesucristo. Recordemos lo que ya somos y lo que ya tenemos, pero esforcémonos en llegar a lo que todavía nos falta, la Canaán celestial. Hermanos, que todos los que estemos aquí vivamos con esa doble realidad. Hemos creído que en Jesucristo, en su muerte y su resurrección, no hay nada más que añadir. Pero nos esforzamos cada día en la batalla espiritual para llegar a esa Canaán que nos espera. Y que en la medida en que sigamos conociendo más la palabra y haciendo la obra de Dios, lejos de endurecer nuestro orgullo, endurecernos por el orgullo, lejos de ser arrogantes e incrédulos, hermanos, que a la medida que pase más el tiempo, seamos más humildes y más amantes de Cristo y de su palabra. Hermanos, yo tengo un tiempo ya que conozco a muchos de ustedes. ¿De qué yo oro? Bueno, de que
si me vuelven a invitar y vuelvo a venir el año que viene y otro año, cuando yo los vea, si me invitan, si no me invitan será en otro momento, pero si me invitan, que yo los vea más humildes, más amantes de Dios, más fervientes en su palabra, mejores instrumentos del Señor para el avance de su reino. Y finalmente, yo oro que Dios sobre en algunos aquí que todavía no han entrado en ese reposo celestial. Si tú estás aquí en esta mañana y no conoces a Cristo, no seas como el pueblo de Israel que escuchó la palabra y ¿qué es lo que hizo? Endureció su corazón. Yo te animo a que tú no endurezcas tu corazón, sino que tú recibas lo que Dios te ha dicho en esta mañana. Confía hoy en Jesucristo porque mañana puede que sea demasiado tarde. Cree en el Señor Jesucristo, reconoce tus pecados y arrepiéntete, como dice Hebreos, mientras se dice hoy, mientras hay oportunidad en el día de hoy. Porque si vienes a Cristo, mientras hay oportunidad, gozarás aquí y ahora del reposo que Cristo nos da y gozarás con nosotros del reposo eterno por toda la eternidad. Hermanos, que sigamos corriendo la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que el Señor les bendiga, hermanos.